Todos conocen la metamorfosis por un hombre que se convierte en un insecto, pero creo que después de terminar de leer el libro, creo que esa nunca fue la verdadera transformación. ¿Cómo andan mis intelectuales? Espero que se encuentren de maravilla. Mi nombre es Manu y hoy les quiero hablar de uno de los libros que más me hizo pensar en bastante tiempo. Y estoy hablando de La Metamorfosis de Franz Kafka. Antes de empezar quiero avisar que este video tiene spoilers. Si tienen pensado leer La Metamorfosis, les recomiendo que primero lo lean y después vengan a ver el video. Pero si son como yo, antes de empezar un libro y les gusta escuchar opiniones, a ver de si vale la pena o no, quédense porque capaz hoy los convenzo de darle una oportunidad. Sin más preámbulos, ¡vamos para allá! Bueno, voy a empezar diciendo algo que quizás a varios les va a molestar, y es que a mí el final no me gustó. No porque Gregorio muriera. Si Kafka quería matarlo, está perfecto. El problema es cómo termina todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que después de todo lo que hizo por su familia, se muere y ellos prácticamente siguen con su vida como si nada hubiera pasado. Se dan de paseo, empiezan una nueva etapa y listo. Yo la verdad es que terminé el libro diciendo, ¿en serio Kafka así termina? Porque realmente me dio una bronca terrible. Pero después me puse a pensar, y creo que justamente esa bronca era la idea. Porque al principio del libro pasa algo que ya te dice quién es Gregorio Samsa. El tipo se despierta convertido en un insecto. ¡En un insecto! Y lo primero que piensa no es ¿qué carajo me pasó? ¿Por qué soy un puto bicho? ¿Qué me pasó? No, eso no es lo primero que piensa. Lo que pensaríamos todos, él no lo piensa. Sino, lo primero que piensa es que va a llegar tarde al trabajo. Eso a mí me dio una sensación tristísima cuando lo leí. Porque te demuestra que Gregorio Samsa estaba acostumbrado a vivir por y para los demás. Que ni siquiera en la situación más absurda piensa en él mismo. Su preocupación seguía siendo trabajar para poder mantener a su familia. Y encima había algo que me llamó muchísimo la atención, y es que Gregorio soñaba con dejar ese trabajo. No le gustaba lo que hacía, pero lo hacía para poder pagar las deudas de sus padres. Es decir, que sacrificó años de su vida por su familia. Y recuerden este detalle, porque cuando deja de poder producir, ahí empezó a dejar de importar. Y ahí fue cuando el libro me pegó de verdad. Mientras Gregorio llevaba la plata a la casa, era indispensable, pero cuando ya no podía trabajar, se convirtió en una carga. Y ahí aparece una de las cosas que más me dolieron del libro. Al principio la hermana. Para mí, al principio, la hermana era el único personaje que seguía viendo a Gregorio. Le llevaba la comida, ella intentaba entender qué era lo que necesitaba. Ahí es cuando yo leía y decía, bueno, por lo menos alguien sigue estando. Ni eso. Lastimosamente eso tampoco duró mucho tiempo porque ella también termina alejándose. Quiero compartir una frase que me pareció espectacular. Gregorio imagina cambiar su habitación por un lugar vacío donde pudiera trepar libremente y al mismo tiempo olvidarse por completo de quién había sido. Cuando leí eso pensé, la verdadera metamorfosis no era solamente convertirse en un insecto, sino que también era empezar a olvidarse de sí mismo. También hubo algo que me hizo cambiar mucho la mirada respecto al padre. Durante casi todo el libro pensé que el padre era un hijo de puta, y la verdad es que lo sigo pensando. Porque Gregorio le había pagado las deudas, había mantenido a la familia durante años, y aún así, en un momento termina atacándolo de una manera horrible. Pero después, leyendo, me hice una pregunta. ¿El padre seguía viendo a su hijo? ¿O veía un insecto gigante que caminaba por las paredes, que ya no podía hablar, y cada vez se comportaba menos como un humano? No estoy justificando lo que el padre hizo. Sin embargo, eso hace que el conflicto sea un poco más complejo de lo que parece. Hay algo que no sé si a ustedes les pasó, pero que a mí me rechocó. Yo empecé leyendo este libro pensando que era una historia de terror, y terminé leyendo una de las historias más tristes que leí en bastante tiempo. Hubo momentos de verdad que estuve a nada de emocionarme, porque Gregorio no solamente pierde el cuerpo, pierde la posibilidad de hablar, pierde la posibilidad de explicar quién es, pierde el reconocimiento de su familia. Ahí fue cuando entendí cuál era, para mí, la verdadera metamorfosis. No era física, era la pérdida de identidad. Porque creo que hay algo peor que morir. Y es que las personas que más querés dejen de verte como una persona y te empiecen a ver como un extraño. Como alguien que da miedo, como alguien que da asco. Y eso fue lo que más me destruyó el libro.
Y es por eso que, si bien el final me dio mucha bronca, también creo que si todavía sigo pensando en Gregorio Samsa y sigo dándole varias vueltas a todo esto varios días después de terminar el libro, entonces, aunque el final me haya dado bronca, Kafka ganó. Y esa es justamente la razón por la que La Metamorfosis sigue siendo un clásico. Porque días después, tu cabeza sigue pensando en aquel libro. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Les gustó el final o también les dio la misma bronca que a mí? Los leo en los comentarios. Y si disfrutaron del video, no olviden dejar su like y suscribirse, porque eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido cada semana. Nos vemos en el próximo video, no se olviden de leer buenas historias y chau chau.